Yo quiero ir a la palabra. Hoy tenemos un tema, vamos a hablar de algo bastante interesante. Le voy a pedir, como siempre, que ponga muchísima atención a todo lo que vamos a hablar. Y le voy a invitar a que vaya en su Biblia al libro del profeta Jeremías, capítulo 10. Jeremías 10. Y la plática de hoy se llama Mantente apartado o mantente santo. Jeremías 10, dice el versículo 1: Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengan temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. Yo le voy a pedir, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pido que la palabra que vamos a hablar en esta mañana tenga el poder de tu presencia, Señor. Te pido por la sangre de Jesucristo, cubriendo nuestras vidas y guardándolas de toda obra de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Señor, que esta palabra no sea robada de nuestros corazones, sino que produzca el fruto y produzca vida sobre tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Le voy a leer un artículo y les voy a pedir que apaguen las luces. Vamos a ver, mientras yo voy leyendo este artículo, vamos a ver algunas imágenes aquí en la pantalla. Si me pueden apagar las luces del auditorio, por favor. Si alguien puede ir corriendo, volando, gracias. Para entrar en ambiente. No, no es cierto, es para que vean bien las imágenes. Día de Muertos. Es una celebración mexicana de origen mesoamericano que honra a los difuntos el 2 de noviembre. Comienza desde el 1 de noviembre y coincide con las celebraciones católicas de Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. Ya vienen las imágenes. No piense que eso es una calabaza, Ok, ahí está. Qué chistosos. Muy bien. Les decía, es una festividad que se celebra en México y en algunos países de América Central, así como en muchas comunidades de los Estados Unidos, donde existe una gran población mexicana y centroamericana. Existe en Brasil una celebración similar conocida como Dia dos Finados. Así se pronuncia. El culto a la muerte en México no es algo nuevo, pues ya se practicaba desde fechas próximas al año 1800 antes de Cristo. Asimismo, en el calendario mexica, que se localiza en el Museo de Antropología, se pueden observar que entre los 18 meses que forman este calendario, había por lo menos 6 festejos dedicados a los muertos. Este dato que sigue es muy interesante y es muy triste. Los evangelizadores cristianos venidos de Europa en tiempos de la colonia aceptaron en parte las tradiciones de los antiguos pueblos mesoamericanos para poder implantar el cristianismo entre dichos pueblos. Fíjese, valientes misioneros, ¿verdad? Que vinieron a aceptar las tradiciones paganas. Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México son anteriores a la llegada de los españoles. Hay registros de celebraciones en las etnias mexica, maya, purépecha y totonaca. Los rituales que celebran la vida de los muertos se realizan en estas civilizaciones por lo menos desde hace 3000 años. Entre los pueblos prehispánicos era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte
y el renacimiento. De ahí vienen las famosas calaveritas. El festival, que se convirtió en el Día de Muertos, se conmemoraba el 9º mes del calendario solar mexica, cerca del inicio de agosto, y se celebraba durante un mes completo. Las festividades eran presididas por la diosa Mictecatzíhuatl, conocida como la Dama de la Muerte, que posteriormente se convirtió en el personaje de la Catrina, creado por José Guadalupe Posada. Y esta diosa era esposa de Mictlantecutli. Ahí cuando tenga un hijo, considere el nombre. Mictlantecutli, señor de la tierra de los muertos. Las festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y las vidas de parientes fallecidos. En el paso de la vida a la muerte es un momento emblemático que ha causado admiración, temor e incertidumbre al ser humano a través de la historia. Por muchos años en diversas culturas se han generado creencias en torno a la muerte que han logrado desarrollar toda una serie de ritos y tradiciones, ya sea para venerarla, honrarla, espantarla o inclusive burlarse de ella. México es un país lleno de culturas, tradiciones y religiones. Uno de los principales aspectos que conforman su identidad como nación es la concepción que se tiene sobre la vida, la muerte y todas las tradiciones y creencias que giran en torno a ella. De cualquier modo, hay que destacar que esta celebración no es propia de todos los mexicanos, puesto que para ser una fiesta que se ha convertido en un símbolo nacional y que como tal es enseñada con fines educativos en las escuelas del país, existen muchas familias que son más apegadas a celebrar el Día de Todos los Santos como lo hacen en otros países católicos. Día de Muertos es una fiesta sincrética, capaz de convivir y adoptar otros festejos no tradicionales de manera sana, permitiendo el uso de los disfraces sin restar su importancia cultural ni poner en riesgo su existencia en México, continuando un proceso de transformación cultural que se ha venido desarrollando durante los últimos siglos. Origen del altar de muertos. Dentro de la visión prehispánica, el acto de morir era el comienzo de un viaje hacia el Mictlán, el reino de los muertos descarnados o inframundo, también llamado Giomayán, término traducido como infierno. Este viaje duraba 4 días. Al llegar a su destino, el viajero ofrecía obsequios a los señores del Mictlán, los 2 dioses que ya mencioné. Estos dioses lo enviaban a una de 9 regiones, donde el muerto permanecía un periodo de prueba de 4 años antes de continuar su viaje hacia el Mictlán y llegar así al último piso, que era el lugar de su eterno reposo denominado Obsidiana de los Muertos. Dependiendo de la ofrenda que ofrecieran, eran enviados a uno de los 9 lugares. De ahí que los familiares vivos ayudaran al muerto a presentar una ofrenda digna en un altar. Esa es la historia del Día de Muertos. ¿La conocía usted? Ok, vamos a ver la historia del Halloween. ¿Verdad? Halloween. La palabra Halloween viene de la contracción de la frase All Hallows Eve, que quiere decir víspera de todos los santos, o sea, es lo mismo. Tiene su origen en una festividad céltica conocida como Samhain, que deriva del irlandés antiguo y significa fin del verano. Los antiguos británicos tenían una festividad similar conocida como Calan Gaeaf. En Samhain se celebraba el final de la temporada de cosechas en la cultura celta y era considerado como el año nuevo celta satánico, que comenzaba con una estación oscura, así le llamaban, la estación oscura. Los antiguos celtas creían que la línea que une este mundo y el otro mundo se estrechaba con la llegada de Samhain, permitiendo a los espíritus pasar a través. Los ancestros familiares, es decir, los muertos, eran invitados y homenajeados, mientras que los espíritus dañinos eran alejados. Se cree que el uso de trajes y máscaras se debe a la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos. Su propósito era adoptar la apariencia de un espíritu maligno para evitar ser dañados. En Escocia,
Los espíritus fueron suplantados por hombres jóvenes vestidos de blanco, con máscaras o la cara pintada de negro. De ahí viene la imagen tradicional del fantasma. Las hogueras o los fuegos, las fogatas grandes en esta fecha, también desempeñaron un papel importante en la festividad. Todos los otros fuegos se apagaban, es decir, por ejemplo, la estufa o el fuego que se tenía para producir calor o luz, se apagaba y en cada hogar se encendía exclusivamente una hoguera. Los huesos de los animales sacrificados se lanzaban a la hoguera y esto en sí constituía un ritual. Otra práctica común era la adivinación, que a menudo implicaba el consumo de alimentos y bebidas e incluso se celebraban banquetes en las tumbas de los antepasados. La frase truco o trato, ¿conocen esa frase? En inglés, truck or trick, cuando los niños van a las casas y piden un dulce o hacen una maldad. O lo que se conoce en México, me da pa' mi calaverita. Tiene su origen en la práctica céltica de ofrecer un sacrificio, muchas veces humano, a Samhain a cambio de una buena cosecha. Los sacerdotes celtas visitaban cada casa pidiendo el sacrificio. A veces podían ser animales, a veces podían ser personas. Si este sacrificio era negado, entonces ellos maldecían la casa. Si el sacrificio era proporcionado, entonces colocaban una calabaza con fuego fuera de la casa en señal de haber hecho el trato y como protección de la misma y pidiendo la bendición de Samhain para esa casa. ¡Wow! Qué fuerte, ¿verdad? ¿Podemos prender las luces antes de que alguien grite? Muy bien, ya sabe de qué le voy a hablar hoy. Voy a volver a leer el pasaje que leí en Jeremías, dice, versículo 2, así dijo Jehová, no aprendas el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengas temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornaron, con clavos y martillo lo afirmaron para que no se mueva. Derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengas temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Amén. La palabra de Dios nos habla claramente de que cuando hemos sido rescatados por Jesucristo, nosotros venimos a ser una nación diferente, un pueblo escogido por Dios. Mire, abra su Biblia en 1 de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 es un versículo muy fuerte, muy poderoso, conocido. Dice, mas ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos nosotros hemos sido rescatados por Jesús de un reino de tinieblas. No importa qué tan profundamente estabas tú metido en las tinieblas o qué tan consciente eras de las estrategias del diablo o pensabas que no. Hay un satanismo declarado, hay un satanismo horrendo en este mundo, hay un satanismo que se declara en favor de los sacrificios, en favor de las drogas, en favor de todo esto, pero también hay un satanismo ligero que tiene una apariencia de piedad, que tiene una apariencia de bondad, que está muy enraizado en todas las fotos que vimos, en tradiciones que el mismo diablo nos hace creer que son cuestiones de cultura, que son cuestiones de nuestros antepasados, pero que si vamos a analizar el fondo de esto, tenían el único propósito de exaltar a Satanás en las diferentes culturas. No es una casualidad que en Brasil, que en Mesoamérica, que los mexicas, que los purépechas, que en Europa, que los irlandeses, que los célticos, que los romanos, todos por la misma fecha
fueran incitados por algún tipo de espíritu a ejercer una adoración que requería sacrificios, que requería entregar sus bienes, entregar sus cosechas, y que requería pedirle el favor e invocar la presencia de los muertos. ¿Usted cree que es una casualidad eso? Y en las mismas fechas. No es una casualidad. ¿De qué habla esto? De una obra que Satanás, el padre de la mentira, hace a lo largo del mundo para buscar una exaltación para él mismo, porque siempre ha querido ser igual a Dios. Y entonces relaciona a los vivos con los muertos, porque Satanás sabe que una de las maneras más efectivas de avergonzar la creación de Dios es relacionarla con lo que está muerto, con la inmundicia. Muerte es inmundicia. Y Satanás busca embarrar al vivo y hacerlo creer que el muerto es más importante. Pero dice la palabra aquí en el pasaje que leímos en Pedro, dice: ustedes han sido rescatados de las tinieblas para que anuncien las virtudes, para que anuncien la gloria de Dios, no para que estén anunciando las tinieblas, no para que estén anunciando lo oculto, no para que participen de toda suerte de porquerías que el diablo se ha inventado. No somos llamados para eso. Existe un satanismo más ligero, que no nada más está disfrazado de tradición, que está disfrazado de nueva era, que está disfrazado de sincretismo. Hace rato leí la palabra sincretismo. Sincretismo quiere decir aceptar todo y mezclar todo. Y nosotros podemos ver en la palabra que Dios es celoso y que es el único Dios y que no comparte su gloria ni su presencia con nadie. Entonces la práctica de sincretismo no es otra cosa que una práctica pagana que viene a ensuciar la imagen de Dios. Muchas veces nosotros como cristianos pecamos no en meternos descaradamente a estas cosas, pero sí pecamos en no tener los pantalones y no tener la autoridad para confrontarlas. Y cuando tú simplemente aceptas las cosas por no meterte en problemas, estás teniendo una actitud de sincretismo. Mire, comadre, no importa. Usted órele a quien le tenga fe. Yo voy a orar por usted. Eso es sincretismo. Cuando empezamos a vivir este tipo de debilidad espiritual, ¿sí? Quiero mostrarles en la palabra una diferencia muy fuerte que hay entre el espíritu de muerte y lo que es morir o fallecer simplemente. ¿Cuántos de aquí van a morir? No se espante, no le estoy diciendo que ahorita. Grito de júbilo de todos los que algún día morirán. Dicen por ahí, lo único que tenemos seguro es... Así es. A lo mejor deberíamos dejar de llamarle muerte y mejor decirle fallecer. Suena más bonito, ¿no? Suena más tranquilo. Pasará mejor vida. Si usted está en Cristo, téngalo por seguro que va a pasar a mejor vida. ¿Qué es el espíritu de muerte? 1 Corintios 15. Voy a ir por varios pasajes rapidito. Si no alcanza a buscarlos en su Biblia, los va a poder ver en la pantalla. 1 Corintios capítulo 15, versículo 26. Voy a leer desde el 24. Perdón, no les avisé ahí atrás, pero bueno, voy a leer desde el 24. Dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él, Jesucristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
La palabra hace una diferencia muy importante en cuanto a un personaje, un ser que se constituye y que la Biblia lo declara como un enemigo de Dios, que se llama muerte. Es muy diferente al hecho de fallecer. Y ese ser que se llama muerte, ahí la palabra dice de una manera bien enfática, es un enemigo. Es decir, tiene la característica de un espíritu, de un ser. Así lo define la palabra. ¿Sí? Un ser que alrededor del mundo está buscando adoración. Un ser que en nuestra nación se ha levantado con mucha fuerza a través de producir miedo, a través de producir inseguridad, a través de producir violencia, buscando adoración, buscando tener un lugar en la mente y en el corazón de los mexicanos. Pero eso que está pasando en nuestra nación, ese famoso culto a la muerte, no es exclusivo de México. Es algo que se está moviendo en todo el mundo de una manera tremenda y que tiene sus orígenes, como veíamos ahorita, hace 3000 años, cuando menos en América hace 3000 años. Es un ser, es un espíritu. Y Jesucristo dice enfáticamente, es mi enemigo. ¿Cómo la ven? Así lo define, es mi enemigo y ¿sabes qué? Y va a ser vencido. Otra característica, Mateo 16, versículo 18. Jesucristo mismo un par de veces se refiere a este enemigo. En Mateo lo llama con su nombre griego. ¿Cuál es su nombre griego? Hades. Dice Mateo 16, versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Hades en griego, Seol en hebreo, ¿sí? Es definido también por Jesucristo como un ser que quiere atacar a la iglesia, que viene a destruir la iglesia, pero Jesucristo le pone límite y le dice, no puede hacer nada en contra de la iglesia, está vencido, está derrotado. Primera de Corintios 15, versículo 54. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto normal se haya vestido de inmortalidad, esto mortal, perdón, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Es decir, la muerte, ese espíritu, es absorbido por la victoria de Jesucristo. Isaías capítulo 25. Versículo 8. Es el pasaje al cual se refiere aquí Pablo cuando habla en Corintios, que dice, por eso está escrito, sorbida es la muerte en victoria. Es este pasaje que el profeta Isaías había escrito, dice, destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Entonces, toda la palabra nos describe este ser, este espíritu que se llama muerte, que busca una adoración, que se constituye en un enemigo, ¿sí? En un enemigo de Dios. La palabra dice el postrer enemigo, como el último enemigo, pero en inglés hay una palabra que es the ultimate. ¿Alguien sabe qué quiere decir the ultimate? Por ejemplo, en la UFC, the ultimate fighter. No quiere decir el último peleador, sino quiere decir el peleador más capaz. Es como una palabra de grandeza. Y cuando la palabra el último enemigo, sí, el postrer enemigo fue traducida en la Biblia, en español se nos da la idea que es el último de una manera cronológica, pero realmente se refiere a quizás el más fuerte enemigo, que se llama la muerte. Que ni siquiera se llama Satanás, que se llama la muerte.
Y Jesucristo dice, será vencido. Pero dice algo más impactante. Dice, sus puertas o sus armas o sus métodos de entrada no prevalecen contra la iglesia. Wow. ¿No te da gusto eso? No prevalecen contra la iglesia, a menos que la iglesia sea una iglesia sincretista. A menos que la iglesia sea, no sé, los jóvenes se van a acordar, hace 8 días les prediqué, les hablé de Tamar. Amnón la llamó, ay hermana, me siento mal, ven, atiéndeme. Y ya que la tenía ahí, la jaló a su cama para violarla. Y Tamar le dijo, no, no, hermano mío, no hagas así conmigo, no conviene. ¿Cómo no? Presta. Y la jaló y la violó. Yo les decía a los jóvenes, ustedes saben que en la ley, para empezar, este hombre estaba en su casa, estaba en su cuarto y acababa de hacer sacar a todos sus criados de ahí porque sabía lo que iba a hacer. Pero la ley decía que si una mujer la querían violar, querían abusar de ella, ella podía pegar de gritos. Y aunque llegaran a violarla por el simple hecho de que ella había pegado de gritos y pedido ayuda, ella era libre de esta situación y el violador era matado. Pero qué interesante que la Biblia nos dice que Tamar, así como que, no, espérate, así no. ¿Qué quiere decir? O sea, inocente palomita, mangos, también quería. ¿O no? No, espérate, así no. Ahora era uno contra una. Yo le decía a las chavas de la red de jóvenes, oigan, cuando menos no pueden piquete de ojos, patada, la ingle y pelas, o de verdad Amnón estaría muy trabadote. O sea, esta vieja bien que quería. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces esa es la identidad que nosotros tenemos como iglesia. No confrontamos la maldad, no pegamos el grito, no nos paramos firmes, sino buscamos la conciliación y decimos, espérate, ¿cómo le hacemos? Oye viejo, que la maestra del niño quiere que lleve tejocotes para el altar. Ay, pues ya llévaselos, total, al niño le enseñamos que no participamos, pero ya llévaselos para que no diga nada. Ahí va Tamar, conciliando, sincretizando todo, uniendo las cosas. El punto es este, leímos un pasaje que dice que somos una nación santa, que somos un pueblo apartado. O estamos contra ellos o estamos con ellos. Y Jesucristo mismo lo dijo, el que no recoge conmigo desparrama. Entonces la iglesia no puede tener una actitud, cuando la verdad ha sido revelada y la verdad ha llegado a su vida, la iglesia no puede tener una actitud cobarde, no tiene por qué tener una actitud de ¿cómo se dice? De hermanar las cosas. La iglesia no puede tener una actitud de evitar el conflicto con el diablo. En el momento que la iglesia quiere evitar el conflicto con el diablo, cualquiera que sea, en ese momento ya se acostó con el diablo. Y la palabra es muy clara acerca de esto. Yo les podría decir muchísimos versículos más que hablan que Dios es Dios de vivos y no de muertos, que hablan de que no busques a los muertos, que no consultes a los muertos, de que el muerto al hoyo y se acabó, no hay más. No hay más. Y siento mucho que en nuestro corazón esté arraigada la memoria de algún abuelito o de algún bebito que se murió en nuestros antepasados y nuestra mente da vueltas ahí pensando, ¿y qué fue de él? ¿Y qué fue de él? ¿Y conoció o no conoció? Una cosa sabemos, Dios es amor y Dios es justo. Y el destino de las vidas está en él. Pero a nosotros no nos toca en ningún momento meternos a ese mundo, porque Dios lo condena. Al final de la reunión, los maestros de Kids prepararon un folleto que les van a entregar si ustedes lo quieren, que habla más profundamente de lo que es Halloween y Día de Muertos. ¿Por qué estoy hablando eso hoy? Porque estamos a tiempo, iglesia, estamos a tiempo para que usted no se contamine y sobre todo no ofrezcan un altar a sus hijos, porque eso es lo que hace al participar de esas costumbres. No los disfrace, no los haga llevar la perita y el tejocote y no los haga llevar la caña. No
No. ¿Sabe qué debe hacer? Retírelos de la escuela en esos días. Que no vayan a clases. Pero me los van a reprobar. No se los van a reprobar. No coman, niños, jóvenes, no coman de eso. Eso es inmundo. Si aquí hay maestros, y si son creyentes, si son cristianos, si son hijos de Dios, opónganse. No corran con la corriente. Esto no es una tradición. Estas son religiones prehispánicas, religiones paganas. ¿Sabes qué? Al diablo no le importa que tú no lo tomes en serio. El diablo no conoce de bromas y chistes. Para el diablo todo lo que le da derecho lo toma muy en serio y lo toma. Y la palabra es muy clara y muy enfática hablar de esto. No te contamines con las costumbres de esos pueblos, dice la palabra. Es muerte, es maldición. Vamos a Efesios, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 8. Fíjate lo que dice este pasaje, hasta parecería haber sido escrito específicamente para esta situación. Efesios 5, 8 dice: porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas. ¿Cuándo? En otro tiempo. Todos fuimos tinieblas. Nadie nació con Cristo en su corazón. Nadie. Todos tuvimos que venir un momento en nuestras vidas donde tuvimos que rendirnos a Jesucristo. Tuvimos que reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Y hasta ese momento éramos tinieblas. Y yo te digo, no importa qué tan sumergidos estábamos, no importa si tú eras del huevo y la hierba y la alpaca, no importa, o si simplemente no eras de nada, no importa, éramos tinieblas, así dice la palabra. Dice, porque en otro tiempo todos eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor, así que anden como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿De qué te está hablando la palabra? Sabes que una vez que Jesucristo viene a tu vida y tú tienes el conocimiento de lo que es la verdad, no tienes más pretexto de participar en las tinieblas. Ya lo conoces, ya lo sabes, ya sabes de qué se trata el Día de Muertos, ya sabes de qué se trata el altar, ya sabes de qué se trata la ofrenda, ya sabes de qué se trata el Halloween, ya sabes de qué se trata poner una calabaza. Ya sabes. ¿Qué quiere decir esto? La luz ha venido a tu vida y eso hace que las obras de las tinieblas son manifiestas. Antes lo hacíamos engañados, pero ahora el engaño ha sido descubierto. El diablo es un mentiroso y con esto nos quería manchar y con esto nos quería atrapar y con esto quería tener derechos sobre nuestras vidas, sobre nuestras cosechas y sobre nuestra descendencia. Ese era el objetivo del diablo. Pero ha sido descubierto. ¿No le dan gloria a Dios por eso? Ha salido a la luz, pierde autoridad. Entonces dice la palabra, por esto dice: despiértate tú que duermes y levántate de. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué bendición quieres? ¿Quieres que te bendiga el Mictlán? ¿Quieres que te bendiga San Jaín? ¿Quieres la luz de Cristo? Entonces levántate
de los muertos. No participes. A mí me da muchísima pena lo que hicieron los misioneros que llegaron a América. Me da mucha pena la fe tan débil que tenían y la falta de poder. Porque para ellos fue más fácil aceptar las costumbres paganas y disfrazarlas antes que confrontarlas. Qué juicio tan tremendo esos frailes que vinieron, qué juicio tan tremendo van a enfrentar. Porque por su debilidad, por su ligereza, por su temor, contaminaron a generaciones. Cuando se supone que ellos tenían la palabra de verdad, cuando se supone que ellos venían a presentar a Jesucristo y no otra cosa, vinieron a disfrazar a los muertos de Jesucristo. Eso fue lo que vinieron a hacer. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que en este tiempo nosotros como iglesia de Dios pudiéramos también experimentar el mismo temor y la misma debilidad y estar comprometiendo nuestra santidad y estar mezclando las cosas de Dios con nuestra comodidad, con nuestra apatía y con nuestra incredulidad. Y estar aceptando un poquito de esto, y aceptar un poquito de esto, y aceptar un poquito del otro. Dios no nos ha llamado a ser sincretistas. Dios nos ha llamado a ser santos, a ser apartados. ¿Qué es lo que tiene que hacer todo hijo de Dios? En base a este pasaje, en primer lugar, no vuelvas a las tinieblas. Fuiste rescatado de las tinieblas. No tienes por qué volver a las tinieblas. Si has conocido la verdad, ¿en qué momento se te ocurre caminar para atrás? ¿En qué momento se te ocurre volver a voltear tu mirada de la luz una vez que habías encontrado la luz? En segundo lugar, camina como un hijo de la luz. No eres contrario a la luz. Refleja la luz de Jesucristo. Pedro dice que fuimos rescatados para anunciar la gloria de Dios. Reprende, dice ahí este pasaje, no participen de las obras infructuosas. Pero este pasaje no termina ahí. Y muchos cristianos terminan ahí. No participes, pues no participo. Pero dice, repréndelas, oponte, no estés de acuerdo. Que la maestra de tus hijos no tenga el concepto de que ellos no participan, que la maestra de tus hijos tenga el concepto, ellos están en contra. Es muy diferente. Es muy diferente. Si este año tú tienes que ir y hablar con la maestra y pelearte con la maestra, porque las maestras se enchamucan cuando se trata de esto. Se les juntan todo encima. La maestra más tierna de maternal, más linda, esa de la cual se enamoran todos sus alumnitos, cuando le tocas el punto de Día de Muertos, se convierte en Samhain. No, señor, pero no sea usted. Esto tiene, ¿sabe qué? No, y si tienes que hablar este año, habla de tal manera que el próximo año ella sepa, sin que tú vayas a hablar, que tú estás en contra de esto. Padres, les hablo a los padres de bigote. Bueno, no. Hay madres de bigote, no. Ya varios así como que. Padres varones, a ver, esposa, si tú estás sentada junto a tu esposo, en este momento agárrale la mano así como apoyo, como cuando tú te ibas a aliviar, porque le voy a dar una palabra fuerte. Tómale la manita así como diciéndole, gordo, aquí estoy contigo, respira profundo. Padres, dejen de ser cobardes, dejen de ser miedosos, dejen de estar mandando a la esposa por delante. Voy a hablar con la maestra vieja. Pero es que yo trabajo. Eso no es más importante que tus hijos. Eso no es más importante que mantener la santidad en tu casa. Pide un día económico y ve y habla con todos los maestros de tus hijos y ponlos en su lugar. Enfréntate. Porque eso dice la palabra. No participes, sino reprende las obras.
¿Sabes cuándo se van a acabar esas obras? Si tú y yo, que somos la iglesia, no hacemos nada más que decir, no, pues nosotros no le entramos. ¿Sabes cuándo se van a acabar? Nunca. Nunca se van a acabar. Dice ahí la palabra, levántate de los muertos. El ser humano fue diseñado por Dios para tener la semejanza de lo que adora. Por eso adoramos a Dios, porque queremos tener la gloria de Dios en nuestras vidas. Por eso adoramos a Dios, porque somos llamados a ser a la estatura de Jesucristo. Pero si tú adoras a los muertos, te vuelves semejante a los muertos. Si tú adoras el dinero, te vuelves semejante al dinero. Si tú adoras lo que sea que adores, a eso eres semejante. Por eso la palabra dice ahí, levántate de los muertos. No tienes que participar de eso, no tienes por qué estar involucrado ahí. No es tu lugar. Levántate de ahí. Y por último, por favor, no ofrezcas a tus hijos en un altar. No los ofrezcas. Cada vez que tú estás permitiendo que tus hijos lleven o se disfracen, tú estás participando de estas cosas, de las obras del diablo. Y es como decirle al diablo, aquí está, te doy permiso de que toques su vida. El miércoles les hablé una palabra muy fuerte acerca de no exasperar a los hijos. Si no vinieron, por favor, de veras, a todos los que no vinieron, consigan esa conferencia, compren esa conferencia, porque en esa conferencia estoy hablando de que tan importante le dice Dios a los hijos que obedezcan y honren a los padres, como le dice a los padres que no provoquen a ira y que no exasperen a sus hijos, y es la misma calidad de mandamiento y la misma exigencia. Y en el Nuevo Testamento, siempre que habla de obediencia y honra, habla de no provocar a ira. Y en esa conferencia estoy hablando de la autoridad, del nivel de autoridad que un padre debe ejercer. Y una de las cosas que yo les decía en esa conferencia es, para el pueblo de Dios, una de las cosas más importantes es la generación, es la descendencia. La cuidan, la guardan, porque ellos entienden que Dios quiere que cada generación sea mejor y mejor y mejor. Y por eso son una cultura de bendición. Pero nosotros mismos, bueno, nosotros no, y esto yo lo digo en fe, porque nosotros somos parte de una cultura de reino, pero muchas culturas del mundo, como la cultura latina, lo que ha hecho es que cada generación sea peor y peor y peor, porque son una cultura de maldición, porque son una cultura de quitarle la plataforma al hijo, porque son una cultura de exasperar al hijo, de molestarlo, de consentir al pagano y de criticar al santo. Esos padres van a enfrentar a Dios directamente, porque no disciernen entre lo bueno y lo malo. Premian lo malo y juzgan lo bueno. Dice la Biblia, en los últimos tiempos a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. ¿Y saben dónde empieza eso? En los padres, en muchos padres. Castigan a sus hijos quitándoles las cosas que son crecimiento espiritual. No vas a ir a la reunión, no vas a ir a la célula, salte ya de esa cosa. Cómprenla, esa fue el miércoles. ¿Somos o no somos? Pregúntale al que está junto a ti, ¿somos o no somos? ¿Somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? ¿Estamos en tinieblas o estamos en luz? Todos los que están en luz, pónganse de pie, por favor. Gracias.
Primera de Pedro 2:9, en la versión Dios habla hoy, dice: pero vosotros sois una familia escogida y un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, destinado a anunciar las obras maravillosas de Dios, que les llamó a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Gracias, Irene. Dios te llamó a salir de la oscuridad y a anunciar sus obras maravillosas. Amén. Yo quiero que tú repitas conmigo esto. Dios me llamó a salir de la oscuridad y a anunciar sus obras maravillosas. Cierren sus ojos, por favor. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús tomamos autoridad para reprender y deshacer toda obra del diablo. Hemos descubierto sus artimañas, hemos descubierto sus mentiras, y a partir de este momento las declaramos inoperantes en nuestra vida. La luz ha llegado a tu pueblo, Señor, y nos tomamos de tu gloria, nos tomamos de tu presencia para confrontar las tinieblas y para confrontar la obra del diablo. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú mandes tu espíritu de valor, de valentía, de convicción, para enfrentar y no solamente no participar, para deshacer las obras del diablo. Señor, perdónanos si en nuestra ignorancia antes que esto participamos, si pusimos a nuestros hijos, si nos contaminamos. Señor, que la sangre del Cordero venga y nos limpie de toda contaminación. Y queremos ser un pueblo santo para ti. Somos apartados para ti, Señor. En el nombre de Jesús, no tenemos ninguna comunión con las tinieblas. En el nombre de Jesús. Haz esta oración conmigo. Yo lo hago personalmente. Yo, Roberto Hernández Sosa, corto toda comunión con las tinieblas. En el nombre de Jesús, me declaro parte de un pueblo santo y apartado para el Rey. Ni mi esposa, ni mis hijos, ni mis nietos tienen parte con las tinieblas ni con cualquier porquería del diablo. En el nombre de Jesús queda roto todo lazo en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que la sangre del Cordero me cubra, cubra a mi esposa, cubra a mis hijos, a mis nietos, a mi familia, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a ti porque tú eres un Dios de vivos. Gloria a ti porque tú has vencido a la muerte, Señor. No importa que haya sido el enemigo más grande, no te pudo enfrentar. Gracias, Jesús. Recibe toda la gloria, Rey. Aleluya. Toda la gloria a ti, Señor, porque sorbida es la muerte en victoria y no tiene poder, no tiene puertas contra la iglesia. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dale un aplauso más fuerte al Rey. Aleluya. Amén. Vamos a hacer algo más. Yo quiero pedirles a todos que cierren sus ojos un momento. Y esta palabra, estos 2 minutos que voy a tomar, van especialmente dirigidos a todas las personas que están con nosotros por primera vez. Dios es un Dios de vivos. Dios te ama y Dios se quiere revelar a tu vida. Dios quiere que lo conozcas fuera de toda religión, fuera de toda tradición. Dios es un Dios vivo y verdadero que te ama, que proveyó a Jesucristo para que te fuera a representar en la cruz, para que muriera por todos tus pecados y por toda maldición que haya sido declarada sobre tu vida, que fuera cancelada, que toda enfermedad fuera sanada por su obra en la cruz. Y lo que yo quiero invitarte a que hagas en esta mañana es que tú reconozcas esa posición que Jesús tomó en la cruz, que tú reconozcas que esa posición fue tomada por ti, y que puedas hacer una oración con los ojos cerrados y ora conmigo si lo quieres hacer, y dile al Señor Jesús, dile: Jesús, gracias por tu sacrificio. Tú eres el que venció la muerte y yo reconozco tu señorío. Tú fuiste a la cruz por mis pecados,
por toda maldición y por mis enfermedades. Tú lo resolviste ya en la cruz. Hoy te reconozco como mi mediador entre Dios y yo. Hoy te reconozco y te doy mi vida. Ven a mi corazón, Señor. Quiero conocerte. Gracias, Señor. Amén.